Bien, señores, continuamos con el sol de la mañana. Estamos en el Hotel Sheraton con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro y Pequeña y Mediana Empresa Promipyme, desde el Sheraton. Promipyme, pues, que está dirigida por Fabricio Gómez Mazara. Con nosotros, además de Fabricio Gómez Mazara, el director de Promipyme, en estos momentos está Víctor Ito Bisonó. Vamos a conversar también con el ministro de Industria y Comercio. Yo quiero, antes de que nos adentremos a hablar de Promipyme, del aporte de Promipyme, dirigir una pregunta a cada uno de ustedes. Al ministro Ito Bisonó, con la confirmación de Marcos Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿qué pudiéramos esperar nosotros en Latinoamérica y particularmente los dominicanos con la situación que tenemos frente a Haití? Y a Fabricio, pues cuando se estaba discutiendo la reestructuración fiscal, tuve la oportunidad de escuchar una conversación de Fabricio Gómez Mazara con los compañeros del Sol de la Tarde y Fabricio concluía planteando un país impensable sin esa reestructuración fiscal. Entonces, como no hemos quedado sin la reestructuración fiscal, Fabricio, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos? Si tú quieres, empezamos contigo, Fabricio, como eres el anfitrión. Sí, muchísimas gracias, Julio. Y sí, bueno, a todos en el programa, siempre un placer venir aquí donde ustedes. Y más con esta pregunta de inicio, que es interesantísima, y me siento además identificado principalmente con los valores que Julio representa, republicano, libertario, porque he tenido la oportunidad de compartir con ustedes otros invitados. Así es. Que han estado en el país, que también piensan así, y bueno, es de todo conocido los que están en sintonía. Yo creo que es una gran oportunidad para América y para la República Dominicana específicamente. ¿Por qué? Bueno, porque primero Marcos Rubio es hispano, caribeño, cubano. Luego es un político que ya tiene una trayectoria en el Congreso y que maneja data, que maneja iniciativa, que maneja proyectos, que ha estado en los debates. Y luego son las propias manifestaciones, ocupaciones, inclinaciones de su visión política, que lo han llevado incluso a hacer un llamado de atención al gobierno anterior de los demócratas sobre la inmigración irregular en República Dominicana. Bien. Y donde ha grabado y donde ha estado en foros defendiendo la relación entre los Estados Unidos y República Dominicana y hacia dónde tiene que girar para cuidar a países que tienen valores, principios, comportamiento, imagen, que los Estados Unidos deberían de tener un trato mucho más, vamos a decir, con más atención, con más comprensivo, exacto. Porque ellos son dueños, ¿verdad?, de lo que de un país independiente y el más poderoso de la región y del mundo. Pues, pero cuando nosotros vemos cómo va República Dominicana, la consolidación que tienen décadas, no me estoy refiriendo ahora en este momento solamente al gobierno de turno, sino como dominicano. Bien. Y nosotros vemos a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, a países que pudieran tener regulaciones o que pudieran tener llamado de atención que ellos le hacen a República Dominicana. Sí. Y no es que no lo hagan en la mejoría de la democracia o de la igualdad de derechos, pero realmente yo creo que en este momento un hispano como Marcos Rubio, como secretario de Estado de los Estados Unidos, puede entender más la dinámica hispana del Caribe y de República Dominicana. Muy bien. Y con relación a nuestra situación con Haití. Bueno, esta es una situación sumamente crítica. Ayer yo conversaba con algunos representantes extranjeros de otros países que están ocupados de la atención en Haití
Y Haití es un estado hoy día inviable. Fíjense que el presidente Abinader, al cerrar los cielos y a no ceder a la presión que le estaban haciendo, y yo creo que eso era lo único que quedaba para seguir colaborando con Haití, que sigue siendo un pueblo hermano, porque no podemos coger un serrucho y separar la isla. Pero si hubieran estado los cielos abiertos, quizás esos tiros que se le pegaron a los aviones de JetBlue o de Speedy hubiera sido a un avión o un helicóptero de República Dominicana. Así mismo. En donde esos actos, en cualquier país del mundo, un acto terrorista, tú como pasajero le alzas la voz a una azafata o hace algo dentro del avión porque te bebe 2 tragos de más y te sacan esposado. Y sin embargo, esta es la hora que a un avión americano lo perforaron con 14 tiros y no hay nadie haciendo nada. Recientemente mataron de una manera incomprensible de cualquier forma, porque es una vida, pero como ellos hacen allá, lo queman, lo pican, a la hija de un legislador de los Estados Unidos y su pareja. Antes de eso habían matado unos misioneros. Ay, sí. Y después, hace un mes y pico, fueron a un pueblecito y mataron a 120 personas en un rato, niños y adultos. Pero mataron, y los Estados Unidos... Mataron su presidente. Y mataron su presidente, correcto. Y los Estados Unidos, ni Francia, ni Canadá, se dan cuenta que tiene que haber una acción más fuerte, más determinante, más representativa, con términos. Ahora, ese es un problema de los haitianos que yo creo que va más allá del deseo que puedan tener también los otros países, porque fíjense que hay un consejo de 7 personas, entre ellos, bueno, tienen diferentes posiciones, cambia la cabeza cada 11 meses, o sea, no puede haber un plan más allá de un año, y luego cambian también el primer ministro en corto tiempo. ¿Cómo se desarrolla un plan de recuperación, de estabilidad, con una inestabilidad de mandato y de representación y de liderazgo? Entonces es una situación crítica que reafirma que el presidente Abinader ha tenido razón en cada una de las posiciones que ha asumido como presidente de la República. Antes de escuchar otras preguntas, escúchame, vamos a escuchar a Fabricio con relación a la pregunta que le hacíamos. ¿Qué hacer si no tenemos, porque el gobierno dice, el presidente dice que no tiene un proyecto de reforma fiscal, pero ese proyecto se planteaba porque realmente obedecía a una necesidad. Todos los empresarios, aunque objetaban la parte que pudiera tocarle, o por lo menos la forma en la que estaba planteado, pero hoy reconocen todos la necesidad de que el país discuta una reestructuración fiscal. ¿Qué hacer? Sin que le toque a ellos. Buenos días, gracias por la invitación. Primero saludar, ¿verdad?, a Julio Martínez Pozo, a Eury Cabral, a Virgilio Félix, a Pedro Jiménez, a mi amigo Nayib Chaede, a el profesor Manuel Cruz y dejé para último a mi querida e inolvidable profesora Consuelo Despradel. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Mira, un poco para contestar la pregunta, voy a usar una analogía que usó un queridísimo y admirado colega y amigo, Raúl Ovalles, que dijo que el tema de la reforma era como quien iba al médico, lo digo ¿verdad?, porque me sentí identificado con la explicación, que uno va a un médico y un médico le dice, mira, tus órganos vitales están bien, el corazón está bien, los riñones van bien, el estómago, pero tienes el colesterol un poco alto y ya las arterias comienzan a taparse. Si no tomas medidas, medicamentos, haces ejercicio y cambias la dieta, pues probablemente vas a fallar y el corazón, digamos, se va a detener y vas a tener un problema mayor. Un poco eso pasa con la reforma, con el proyecto de reforma fiscal. Y es que cuando uno mira el desempeño económico de República Dominicana, el sector turismo va bien, la zona franca van bien, la economía crece y todos los elementos, digamos, de crecimiento, todos los motores, todos los órganos que mueven la economía van bien. Pero hay un tema que hay que tomar cuidado, que es como el tema del colesterol. La deuda. Y es que nuestro problema, más que la deuda, es la composición propia de la deuda. Con la deuda, el tema no es el porcentaje de deuda con relación al Producto Interno Bruto.
sino el porcentaje del presupuesto que se destina a pagar el servicio de la deuda todos los meses. República Dominicana, a propósito de finanzas, que ahorita vamos a hablar de microfinanzas, tiene un problema más de liquidez que de solvencia. Y es que, como el presupuesto es un juego suma cero, cuando tú destinas un 32% del presupuesto para pagar la deuda, pues va a tener que recortar otras actividades, fundamentalmente el gasto de capital. Y un país de ingreso medio, con niveles de consumo bastante altos, como lo estamos viendo, pues actualmente no tiene los servicios propios de un país de ingreso medio. Ahí estamos un poco retrasados, desde el transporte masivo de pasajeros, la infraestructura, mejorar la logística, a pesar del gran esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Aduanas, pero tenemos que adecuar el aparato productivo, sobre todo ahora que estoy aquí al lado del ministro de Industria, Comercio y MIPYME, el buen amigo Ito Bisonó, con todo el tema del nearshoring y todas las oportunidades que se abren en este nuevo contexto internacional para la economía dominicana. Entonces yo creo que eso hay que un poco pensarlo y pensarlo más detenidamente, de verdad. Sí. Mucha gente podría pensar que el hecho de que la propuesta de reforma se hizo después de las elecciones, un año muy activo, pues quedó en el ambiente político cierta urticaria propia de los procesos electorales. Sin embargo, el presidente Abinader no necesariamente es quien va a beneficiarse más o su gestión de un proceso de reforma fiscal. ¿Por qué? Porque estos procesos maduran en 3 o 4 años porque hay elementos de carácter administrativo que hay que ir adecuando. Entonces, la gestión que salga de las elecciones del año 2028 es quien tendría un mayor beneficio porque vería unas finanzas públicas un poco más holgadas y podría mejorar el gasto de capital y la inversión pública. Fabricio, independientemente de esa explicación técnica que tú das como economista, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que el pueblo dominicano se hace y hablo en su contexto completo, porque si había una necesidad tan imperiosa como el gobierno nos vendió, y son ustedes que lo tienen que hacer porque son quienes están al frente de la cosa pública, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar los planes y proyectos que tenía el presidente, que lo enumeró muy detalladamente cuando se hizo el proyecto, en cada ítem, cómo se iba a invertir cada centavo que se iba a recaudar? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se paralizan los proyectos o ya el presidente Abinader se ha reunido con el equipo económico de él para montar ese plan B que nunca tuvo el gobierno? Mira, yo creo que el propio presidente ha hablado que los proyectos irían un poco más lentos que lo que originalmente se planteaba por el tema de la posposición de la discusión de la reforma fiscal. Pero sí hubo una ganancia en este proceso. Y creo que, a pesar del retiro del proyecto de ley del Congreso Nacional, quedó claramente establecido en la conciencia nacional la necesidad de la reforma. Por primera vez, y yo quiero dejar esto claro, estamos frente a un estilo de gobernar distinto. Usualmente los presidentes o las administraciones procuran aumentos tributarios cuando llegan al poder. Cuando uno mira la historia reciente en términos tributarios, la última gran reforma entró en vigencia en el año 2013, que fue en el primer gobierno del expresidente Danilo Medina. A finales del 2012, en Sí, noviembre del 2012. específicamente del 3 12. meses después que asumió el poder. Exactamente, en ese proceso. Cuando uno ve, hay que recordar también en las condiciones en que el presidente Abinader llega al poder, en una situación bastante compleja por la pandemia, luego la invasión rusa a Ucrania y el vendaval inflacionario, hicieron imposible la discusión porque de verdad que no era el mejor momento. Pero el hecho de que el presidente lo haga luego de haber ganado la repostulación, la reelección presidencial, implica que está mirando, como dirían antes, más allá de la curva. Estamos frente a una persona que está preocupada por lo que va a pasar con el proyecto económico de República Dominicana más allá de su mandato. Estamos frente a una persona
que como decían antes, pues un estadista es que está preocupado por el futuro, no necesariamente por lo que pasa en el presente. Yo creo que se sembró la idea y que uno podría esperar que ahora desde los mismos sectores productivos es que se hagan las propuestas y que ellos a través del Consejo Nacional de Desarrollo y de otras instancias constitucionales, pues comiencen una discusión más sopesada, pero más consciente, porque el tema es que el tiempo apremia. En la medida en que pasamos más tiempo, se sigue acumulando el déficit fiscal. Hay que decir que tenemos déficit fiscal desde el año 2007 hasta la fecha, de manera consecutiva. Entonces, lógicamente, eso está presionando las finanzas públicas, especialmente el presupuesto, porque hay que destinar cerca del 32% para pagar los servicios de la deuda pública. Ministro, Sí. tengo una para el ministro y otra para Fabricio. Ministro, esas dificultades que usted señalaba del caso haitiano, que son axiomáticas, en términos cuantitativos, ¿cómo ha afectado eso nuestro comercio con Haití? Eso por ese lado. Y Fabricio, hace mucho que no escucho un programa que era interesantísimo, Banca Solidaria. ¿Qué ha pasado con eso? Me gustaría saber. Ok. Fíjense, la realidad es diferente en términos de la frontera. Nosotros comenzamos cuando se bloqueó totalmente la frontera a ver que definitivamente no había un entendimiento político porque el gobierno no se podía comunicar con el gobierno haitiano porque no había una consistencia, ¿verdad? Cuando tú venías a ver la fuerza del orden, los militares, con una frontera que está militarizada del lado de nosotros, con unos 10,000 soldados permanentemente, no había una institución militar de aquel lado con quien comunicarse, porque incluso en los diferentes puestos no hay un mando homogéneo, sino pequeños cacicazgos. ¿Qué se ha podido controlar? ¿Qué se ha podido mantener? Bueno, el comercio, porque ahí por décadas hay un comerciante de aquel lado que tiene un almacén y un comerciante de este lado que tiene un almacén y se conocen y se fían y se hablan. Y yo necesito esto, y yo necesito lo otro, como en cualquier frontera del mundo. Eso no es nada extraordinario en la República Dominicana. Entonces, ¿qué hicimos? Que bajamos la discusión y bajamos la dinámica de la frontera al nivel comercio. Primero, cuando se aperturó a solicitud de gobiernos amigos hablando de un canal humanitario, porque como hoy día, hoy, cerraron los aeropuertos otra vez y cerraron los puertos, claro. ¿Por dónde le llega a ellos lo que consumen? No producen nada, le llega por la frontera dominicana. ¿Y qué es lo primero que le llega? Los productos de República Dominicana, de la industria de República Dominicana. Entonces, es nuestro segundo socio comercial porque consume lo que República Dominicana produce y maquila. Entonces, hasta ahora, gracias a Dios, en la frontera no hay ninguna novedad. ¿Qué se mantiene en la frontera? Que fue la palabra que utilizó el presidente Abinader, que no va a ser la misma. El que entra por la frontera tiene que tomarse los datos biométricos. El que entra por la frontera en un camión tiene que tener un pasaporte, tiene que tener un rastreo, se le da seguimiento de inteligencia por GPS. O sea, ya y hay un acordonamiento en los mercados, principalmente el que tiene más movimiento, que es el de Dajabón, donde hemos ido a abrir la pasarela y a crear una dinámica que fluya con más facilidad y con más posibilidades de documentarla. Y hoy día, gracias a Dios, no tenemos problemas en el comercio en la frontera, está fluyendo. Banca Solidaria, preguntaban. Mira, Banca Solidaria fue un programa, o es un programa todavía dentro de Promipyme. Lo que pasa es que ese programa prácticamente eclipsó el nombre de Promipyme y nosotros estamos rescatando el nombre por lo siguiente. Banca Solidaria, como definición, tiene su espíritu en aquel banco de los pobres del profesor Yunus de Bangladesh. Sí. En Occidente, Yunus. ese concepto no necesariamente se maneja porque se termina estigmatizando a los clientes. Los microempresarios no necesariamente son personas pobres, pueden venir de la pobreza. Okay. Y como digo, son empresarios que comienzan con una inversión de capital relativamente pequeña
pero el límite es el cielo. La mayoría de los líderes empresariales de nuestro país comenzaron siendo microempresarios. Por eso volvimos a la idea original de Promipyme con el tema de la competitividad, de ir incorporando a las mujeres, empoderándolas en el tejido productivo nacional, dándole empoderamiento económico, porque es la mejor garantía del crecimiento sostenido del país. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el empoderamiento económico de las mujeres está íntimamente ligado con tasas de crecimiento económico mayor, un desempeño socioeconómico importante y una reducción en la brecha de ingreso nacional. Doña Entonces, Consuelo, Sí. Doña Consuelo. Gracias. Un saludo a Hito y un saludo bien grande también, Fabricio, a ti, que hacía mucho que no te veía. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que este programa tan importante de Promipyme Mujer tiene que tener repercusión en el sector femenino, por supuesto. ¿Cómo se va a dirigir para que la mujer entienda que no es un programa asistencialista? No es un bono, no es una ayuda social para que vaya al supermercado o un bono de luz o un bono de gas. Es para desarrollar económicamente al sector femenino de la sociedad. Es así, y para que ella lo entienda. claro, uno de los elementos fundamentales que rescatamos la idea original de Promipyme en términos mercadológicos es precisamente que el tema de con apellido solidario o con apellido de pobre tiende a confundir el espíritu que la ley 488-08 le da a Promipyme. Es decir, el gobierno tiene elementos y herramientas de protección social bastante desarrolladas. Esto es para apoyar el tejido productivo. Y en el caso de MIPYME Mujer o de Promipyme Mujer, tiene que ver con la incorporación o el empoderamiento económico de las mujeres. Tengo para decir que la mayoría de nuestras clientas son mujeres, un 61%. En sentido general de En Promipyme. sentido general de Sí. Promipyme. Sin embargo, El 61%. 61% son mujeres. Sin embargo, cuando uno mira la cartera, que al 31 de octubre pasado era de 9.354 millones de pesos, un 48% está dirigido a los hombres y un 45% a empresas lideradas por mujeres. Es cierto que las mujeres son la mayoría, pero tienden a endeudarse en montos más bajos. Sí. ¿Por qué? Por conservadurismo, Sí, claro. respeto a quedar, o un temor a quedar mal, el compromiso que tienen las mujeres que son más cumplidoras que nosotros. ¿Cuál es, si ustedes han investigado el punto? Mira, tengo que comenzar un poco con la encuesta MIPYME del Banco Central, Sí. que se hizo con el registro de empresas del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ahí comenzamos a ver datos importantes. El primero de ellos es que la mayoría de las MIPYMES son, digamos, están en manos de los hombres, ¿verdad? Pero hay una característica importante. La mayoría de las estructuras productivas dirigidas por mujeres se desarrollan al interior del hogar, Exactamente. a diferencia de las estructuras productivas dirigidas por hombres que tienen un local Fuera, independiente. claro. Eso, Es de así. alguna manera, hace que las mujeres tengan una mayor aversión al riesgo, como decimos. Toman montos menores a plazos más cortos, pero se reenganchan o renuevan el crédito más rápidamente y por más tiempo que los hombres. Entonces son características completamente distintas. Sin embargo, y a su favor tengo que decir que la morosidad en las mujeres es mucho más baja que en sus pares masculinos. Don Fabricio, Bien, Qué bien, qué interesante. era para conectar. una pregunta al ministro y una pregunta a Fabricio. Ministro, Yo no veo. la industria dominicana tiene algo muy bueno a su favor y una gran preocupación. A su favor el nearshoring, podemos producir y con los mercados cercanos podemos resolver muchas cosas. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Y el gran reto que tenemos es con esta mecanización, digitalización, que con el triunfo de Trump parece que lo va a acelerar. Uno de los temores y riesgos de la industria es cómo vamos a sustituir, o robot o como fuese, esa mano de obra y qué va a pasar con esa mano de obra en mediano plazo. Y a Fabricio, tú decías que menos morosidad. En el caso de la mujer, yo quiero saber los niveles globales y los niveles particulares de mujeres y hombres al mismo tiempo en términos de morosidad. Déjeme explicarle un poquito a
a lo que le han preguntado a Fabricio, porque desde el principio de gobierno se estableció muy claro y en el plan de gobierno la participación de la mujer. Y en cuanto a eso hay una ley de compra y contrataciones Así que dice que manda al 20% a las MIPYME. Y dentro de ese 20%, un 5% destinado a MIPYME mujer. Muy bien. Entonces en el ministerio se creó el registro de MIPYME mujer que no existía. Y en base a ese registro también se le ha dado esa participación a las mujeres que tienen un activismo interesantísimo y es parte de esa data que ha dado Fabricio. Fíjate, te lo voy a plantear desde este punto de vista. Cuando nosotros llegamos en el 2020, las zonas francas tenían 135,000 empleos. Vamos a hablar en números redondos. Ya sea por la pandemia o ya sea porque venía un esquema de 50 años con una variación de empleo que todos conocemos. Nosotros hoy día estamos en 200,000 empleos directos. Ahora, ¿qué ha crecido en República Dominicana? Ha bajado el textil y ha bajado el calzado. Que aprovecho para decir que tenemos ahora una política y una dinámica con la compañía que manejan los textiles para relanzarlo. Pero, ¿qué ha crecido? Crecieron el medical device, Sí. el equipo médico, el electrónico y los eléctricos. Que el componente de manufactura es un componente técnico más elevado, robótico. Entonces, ¿de dónde salieron los empleos? Quiere decir que los modelos cambian, pero eso no quiere decir que hayan menos empleos. Y además de eso, nosotros exportábamos 5,000 millones de dólares y vamos a cerrar este año en 9,000 millones de dólares. En 4 años hemos casi duplicado la exportación. Quiere decir que la mecanización lo que obliga es a que se busquen otro nicho de desarrollo, de participación, de inclusión, que van cambiando las sociedades y el mundo, pero que le va dando más oportunidades a cualquier ciudadano, en este caso los dominicanos, los que viven aquí, a participar de otra manera. Por ejemplo, las zonas francas tenían un 5% de componente de profesionales técnicos y especialistas en PhD. Hoy día es un 36%. Y si vamos caminando hacia los semiconductores, que es algo a mediano y largo plazo, pero hacia allá es que hay que mirar, Sí. por aquello del nearshoring, quiere decir que nosotros vamos a tener dominicanos más preparados, más ocupados, con mejor paga y más competitivos. Eso es lo primero. Lo segundo es el nearshoring. Fíjate, ahora ganó Trump. Los análisis son si es verdad que le va a poner aranceles a China. Incluso a los México. otros países, a a México. A México. Y habla incluso de modificación del DERECAFTA. Sí. Yo no creo que eso suceda. Y si sucede, será en la escala proporcional. Sí. Ahora, si le pone aranceles a China, ¿qué va a pasar? Que esas industrias que buscan instalarse donde sus capitales generen beneficio y competitividad, se van a acercar más todavía que el nearshoring que se está dando Claro. en América. El nearshoring, para los amigos que no oyen y no ven, es la producción de costa cercana. Sí. Porque cuando vino el COVID se dieron cuenta, ay, todo el mundo se quedó en casa. ¿Y dónde están los chips? ¿Y dónde está la materia prima para yo producir y consumir? Un mercado que es de consumo 100%. No había transporte. Pero después se dieron cuenta que no necesitan una enfermedad. Que si un barco se atasca, se Claro. encalla en el canal de Suez, entonces se paraliza también Claro. el intercambio. Y si viene una guerra en Ucrania, que puede ser con Taiwán ahora, no quiera Dios, o en cualquier otro sitio, también la cadena de suministro se entorpece y ellos se han dado cuenta que tienen que tener su suministro más cerca. Más cerca. ¿Y quién es el país que está más cerca? Adiós, vea. República Dominicana. Entonces, ya tú ves en los números, no nuestros, en los números también del Banco Mundial, de Standard & Poor's, que es una medición que no es gubernamental, sino de interés Clasificadora de clasificadora, riesgo, sí. pero de capital ya individual, privado, de apuesta en la bolsa de valores, que República Dominicana sigue creciendo un 5%. Pero la inversión extranjera directa, que hace 4 años eran 3,000 millones y que ahora son casi 5,000, quiere decir que está viniendo a la República Dominicana. Y por eso yo quiero enganchar en algo que decía Fabricio ahorita con relación a que son tiempos diferentes.
Y yo creo que en esto hay que aquilatarlo para todos los dominicanos. Aquí pasaron unas elecciones sin trauma, con debates incluso de altura, que no lo hicieron en los Estados Unidos, que no lo han hecho en ningún otro país de la región y quizá del mundo. Es verdad. Y hay una tranquilidad económica, social y política que con su falla y que es mejorable, incluso con un partido como el Partido Revolucionario Moderno y un presidente que tiene 90% del Senado, 78% de la Cámara de Diputados y que tiene popularidad, no la usan para pasar un rodillo ni para tener actitudes avasallantes. Entonces, eso es un logro de una sociedad que en el mundo hoy dicen, ¿y qué pasa en República Dominicana? Yo quiero ir para allá. Yo quiero ir para allá a invertir, yo quiero ir para allá a visitarlo, yo quiero ir para allá a estar tranquilo, a gozar de esa estabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, ese crecimiento que genera la producción de nuestras industrias, que han crecido todas. Fíjate, aquí hay, y es un segmento donde no hemos tenido el mismo crecimiento, según los datos del Banco Central, que otro, que la construcción, por un asunto ya de intereses, de capitales, que presionan incluso a la economía dominicana, no solamente depende de nosotros. Pero yo te puedo decir que aquí hay 6 molinos, fábrica de cemento, y los 6 están en expansión. Los 6 han puesto otro molino que producen más y exportan más. Aquí se están haciendo más fábricas de fundición. Pero que la asociación... Doña Consuelo, escúchame, que tenemos que hacer una pausa. Sí, la Asociación de Industria habló de 87 mil millones. Ahí va a acabar. Sí, claro. Que eso no es el gobierno. Esa es la Exacto. Asociación de Industria con sus socios, Sí. que son grandes empresas. Pero imagínense ustedes, todos los pequeños empresarios, medianos, o los que no están registrados en el IRD, 87 mil millones de pesos. Es una cifra importantísima que va a invertir solamente los socios del IRD. Entonces, esa confianza que genera la actual situación de República Dominicana y el liderazgo de gobernante encabezado por el presidente Abinader, yo creo que hay que cuidarla. Muy bien. Bueno, todavía van a permanecer con nosotros un poco más, tanto el ministro como Fabricio Gómez. Sé que Pedro tiene ahí unas preguntas desde hace un momento. Eury, tú preguntaste por otra parte. Lo de la morosidad. Cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa para que termine la morosidad y venimos con Pedro. Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro y Pequeña y Mediana Empresa Promipyme. Aquí estamos con el ministro Ito Bisonó y con Fabricio Gómez Mazara, el director de Promipyme. Sé que hay algunas cuestiones pendientes, pero el ministro tiene que retirarse en breve. El nivel de morosidad por parte, mujeres, hombres y global. Mira, nosotros encontramos un nivel de cómo se mide la morosidad estresada, porque la morosidad es importante medirla de manera estresada, en torno a un 13%. Actualmente está por debajo de un 8% porque hemos hecho una estrategia. Cuando uno compara septiembre del 2019 con septiembre de este año, uno se da cuenta que la brecha de morosidad ha aumentado de los hombres respecto de las mujeres. En el 2019 había una brecha de un 3% y actualmente la brecha es de un 5%. ¿Qué ha pasado? Que luego de la pandemia, el nivel de morosidad de los hombres ha aumentado más respecto de las mujeres. Y eso tiene una explicación en el sentido de que parte de las estructuras productivas dirigidas por hombres, pues tenían locales independientes. Y como estuvieron cerrados durante la pandemia, pues lógicamente le afectó bastante. No es lo mismo tener una estructura productiva al interior del hogar, que si no produce no tiene costo. Entonces, ¿qué ha pasado? Para nosotros equilibrar la morosidad, pues comenzamos a mover la cartera hacia las mujeres. Desde mi llegada a Promipyme hace casi un año, nosotros hemos desembolsado cerca de 6 mil millones de pesos. De ese monto, 52% ha ido dirigido a empresas lideradas por mujeres. Porque de esta manera hemos logrado lo siguiente. Hemos reducido la morosidad y al mismo tiempo incorporado a más mujeres al tejido productivo. Y quiero decir claramente eso, para las instituciones que actúan en el ecosistema de microfinanzas, ellos lo sabían, la unidad de inteligencia financiera de Promipyme
ya nos dio los resultados más contundentes. Quiero establecer que es un muy buen negocio prestarle a las mujeres. Ay, qué Un bien. aplauso. Qué bien, son más Menos riesgosas. Y aunque toman montos más pequeños, Claro. cuando uno lo agrega a la cartera, eso permite mejorar el posicionamiento y reducir Más el responsable y riesgo más de la cumplidora cartera. que los hombres. Claro que sí. Pedro, Bueno, dos preguntas, una para Fabricio y una para el ministro Bisonó. Voy a iniciar con el ministro que tiene una agenda bastante apretada y tiene que marcharse. Ministro, el DERECAFTA, 2025, estamos ya a días, ministro, de entrar en él y hay una preocupación grande. Estamos ya a días. Ministro, el gobierno ha dicho que está tratando de buscar alguna medida. Se habló de unas comisiones que fueron, pero uno sabe lo que es un tratado, que no es tan fácil variar lo que allí está contemplado. El gobierno dominicano, Todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo para eso. el gobierno dominicano, ¿qué plan tiene para salvaguardar la producción nacional a partir del año 95, que el arroz entrará sin el gravamen a la República Dominicana? Sí, en esto, lo primero es que efectivamente, Pedro, como tú muy bien has dicho, es un acuerdo que envuelve a varios países, no es bilateral. Tú no lo puedes cambiar con el otro. Claro. Se tendrían que juntar todos. Pero el acuerdo también permite y tiene mecanismos que los Estados Unidos implementa y que son herramientas también que si nosotros la manejamos adecuadamente, podemos proteger el arroz de la República Dominicana. Y eso es lo que se va a hacer. El productor dominicano es una prioridad para el presidente Abinader, para este gobierno y para todos los dominicanos, yo diría. La diferencia es que debimos de haber en los 20 años anteriores puesto atención sobre esto. Pero díganselo a Limber Así. también, que Limber parece que no sabe que es prioridad el productor. Yo, para el yo- gobierno. bueno, No me está diciendo yo que no sabe. quiero. No es ahí. Eh, Estoy diciendo que se lo digan a Limber. Limber Pero- sí lo sabe. No, Limber La- no sabe nada. La respuesta es que el abastecimiento de No le productos echen en la, República perdón, Dominicana pero no le echen la es culpa a Limber, satisfactorio. que Limber no tiene la Nosotros culpa. tenemos de hoy eso día no. suficiente No es producción de de eso. arroz y Lejos. por eso hay que defenderla y Claro. eso responde también a una gestión de políticas públicas del Exacto. Ministerio de Agricultura. Claro. A igual que otros productos. Miren, por ejemplo, la noticia que hay, que son señales positivas. Por eso yo trato de argumentar las cosas, no enfocadas solamente en un partido o en una persona. Que República Dominicana esté exportando uva. Yo creo que es una gran señal Claro. porque es un nuevo producto. Y una mala de señal Neiva, de es Neiva. que agosto Sí, de este claro. año, una mala señalito, nosotros- perdón, es que agosto de este año hayan entrado al país 10.000 toneladas de ajo. Y los productores de ajo están quebrados en Constanza. Lo que pasa es, y yo te lo voy a decir Limber, ahorita, dime, pero Limber. yo no voy a meter Pero- ahí pero- en eso. pero no se meta yo te en voy eso, a deje decir que qué es lo que conteste la pasa con pregunta. esa Ok. vaina. Adelante. Ok. Ustedes están siendo imprudentes. No, imprudente no. sí. Claro, no lo puedo Bueno, decir. el Bueno, tema inoportuno. es que tanto el presidente como el ministro de Agricultura, como Sí. todos nosotros, tenemos bien claro que el productor nacional hay que defenderlo, Claro. que el arroz se va a defender, que no va a tener ningún problema y que nosotros como país vamos a tomar la decisión y la actitud que debemos de tomar, igual que como los Estados Unidos la toman, Claro. con los productos que ellos tienen que defender. Claro que sí. Para Ministro, su yo sé que producción. Pedro tiene una pregunta para Fabricio, pero antes de que usted se pare, ministro, políticamente, ¿en qué está usted? ¿En el PRM? Sí, comisión política. Usted está, pues, concentrado en su labor de gobierno, pero políticamente, ¿cuál es su agenda en estos momentos en el PRM? Es que, fíjate, le decía yo aquí a este extremo que yo tengo demasiado tiempo viendo cosas. Si no hay una buena gestión, no va a haber un buen candidato, porque ¿qué va a vender un candidato si hay una mala gestión? Todos los que estamos en la función pública, cualquiera que tenga aspiración, el primer compromiso es hacer una buena gestión. Y si convierte su oficina en un comando de campaña, no va a ser una buena gestión. Ay, Virgilio. Porque va a estar distraído o lo van a distraer por muchísimas razones. Entonces, yo lo que creo es que en esto hay que consolidar también un liderazgo, que es el del presidente Abinader, Así para es. que cuando salga de la presidencia, también con su experiencia y con su liderazgo, pueda seguir estableciendo un orden de una dinámica que se da en todos los partidos, no de República Dominicana, sino del mundo, porque son líderes, son aspiraciones, son apetitos que hay que administrar y que tiene que haber alguien que ponga
un arbitraje y que se respete. Y eso hay que consolidarlo respaldando la gestión que tiene el presidente Abinader y que no está yendo bien. ¿Por qué nosotros distraernos y causar problemas al interno por esas distracciones? Muy bien, Bueno, Hito, muy Pedro, Fabricio. tenía así para Fabricio. Estamos con Promipyme Mujer. Este Sí. día está dedicado Gracias, a la ministro. mujer y qué bueno. que Gracias, ustedes estén Pedro. En esa dirección. Yo apuesto mucho por la mujer. De hecho, Sí. convivo con 3 en mi casa y conviví con 7 en el seno familiar. Tengo un cariño especial para las mujeres. Mira, Fabricio, ¿en cuáles segmentos han... Pedro, que trabajas con 4. Con 4, no solo eso, y 3 han sido mi formador en el periodismo. Adelante. 3 mujeres. Consuelo, Anibelca y María. ¡Ay, Lea! ¿Cuáles otros segmentos, además de los tradicionales de la micro y pequeña empresa de las mujeres, como son los salones de belleza, los talleres de costura, cuáles otros más han sido incrementados? ¿Hacia dónde más ha avanzado la mujer en materia de generación de empleos y de comercio? Mira, estamos sorprendidos porque hay una nueva generación de mujeres que está incorporándose al tema de la digitalización de los servicios. Nosotros hicimos un concurso que se llama Emprende Lab, que queríamos ver el nivel de innovación que había en los segmento. micro, pequeños y medianos empresarios y en los emprendedores. Y nos dimos cuenta que hay una nueva generación que está haciendo app. Una de las que tuvo finalista fue un app de Está en la mudanzas, tecnología. una de tecnología, un app que te decía, por ejemplo, de acuerdo a tu nivel de ingreso, dónde te podías mudar o alquilar y qué tan cerca estaban esas viviendas, por ejemplo, de escuelas, colegios, de hospitales y demás. Sí. Y es una de las, digamos, de lo que estamos viendo. También tenemos muchos jóvenes que tienen como alquilan espacios y conectan computadores para dar servicios digitales Online. a empresas que están establecidas en otro lugar. Algo que nos está sorprendiendo también es que se están agrupando profesores, sobre todo profesoras, para hacer salas de tareas, Sí. que está haciendo, parece, un negocio Como los emergente. daycare de Estados Unidos. ahí. Bueno, y hay otros elementos que nos están llamando la atención, sobre todo de personas que están en España, en Estados Unidos, y que están teniendo negocios de manera remota aquí, sobre todo en servicios. Muy bien. Vendiendo ropa, comprando en el extranjero ropa, Sí, ese es uno de los principalmente a los tradicionales. chinos, y vendiéndolas aquí. Hay mujeres que tienen todos esos negocios ya. Sí, es de los negocios tradicionales. Sí. Fabricio, Fabricio, sería bueno que ubiquemos a todos nuestros oyentes exactamente qué está pasando aquí en el día de hoy. Bueno, hoy estamos por noviembre, que es el día donde se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal. Nosotros estamos de alguna manera honrando una palabra, una promesa que hicimos en marzo pasado con el Ministerio de la Mujer. Y es que lanzamos este programa, Promipyme Mujer, y establecimos que íbamos a destinar 1.200 millones de pesos en crédito a las mujeres. En el día de hoy, la buena sorpresa que tenemos es que esa meta la hemos casi triplicado y hoy hemos desembolsado 3.103 millones de pesos. Esto por la estrategia que dije anteriormente del equipo de inteligencia financiera que nos dijo, miren, vamos a inclinar la cartera hacia el financiamiento de las mujeres porque así cumplimos con 2 elementos. Reducimos el nivel de morosidad, bajamos el nivel de riesgo de la cartera e incorporamos a más mujeres a el tejido productivo nacional, que es un mandato, es una política pública del presidente Abinader. Muy Bueno, bien. señores, tenemos que hacer otra pausa y después regresamos aquí. Estamos en el Hotel Sheraton con el Consejo Nacional de Promoción de Apoyo a la Micro y Pequeña Mediana Empresa, Promipyme. Nayí, oye, mujeres, no hay préstamo para hombres, estate tranquilo ahí. Cambio y fuera.